¿Por qué es importante el razonamiento lógico? Desde la antigüedad había una intensa curiosidad de la lógica en relación al razonamiento. Pero, ¿qué es el razonamiento? Podría interpretarse como la lógica material o la lógica positiva, la cual, según Maritain, es la verdad sólida, el objetivo mismo o la mera verdad. Breve recuento histórico de la lógica jurídica. Desde cuando el hombre comenzó a pensar las ideas y las relacionó, las ordenó, las estructuró y las sistematizó por áreas de la realidad en el mundo posible que ocupa, se hizo cada vez más indispensable y necesario el uso instrumental que ahora se denomina lógica, que sin duda se puede definir como la ciencia que estudia principios, axiomas, leyes, reglas, métodos, procedimiento y todo artificio mental o intelectual que nos permita demostrar la validez o invalidez de un argumento o racionamiento o inferencia lógica. La lógica aplicada al derecho tiene una importancia en la práctica jurídica, en particular en los de los jueces y abogados litigantes. Son esencialmente razonadores que parten de evidencia proporcionados a ellos mediante pruebas documentales, confesionales y testimoniales. Por una parte y por la otra códigos jurídicos, la lógica encuentra un lugar ideal de aplicación en el campo del derecho, pues la función del jurista consiste esencialmente en argumentar o razonar. Los mencionados beneficios del estudio de la lógica son esenciales para su labor, o sea, litigante, funcionario o investigador. La reconstrucción lógica de los conceptos fue lograda, gracias a la lógica, ya que en relación a la correcta interpretación se fue creando conceptos infalibles y correctos del uso de los conceptos. El análisis de esto ayuda a un mejor entendimiento. Las primeras consecuencias de estos análisis pertinentes para la ciencia jurídica es que se puede explicar la idea de plenitud del orden jurídico. Se desarrollan todos estos temas en detalle y lo hacen aplicando el análisis lógico a ejemplos normativos jurídicos completos. Y es que la lógica nos ayuda en relación a la semántica, ya que la semántica lógica parte de la lógica, que estudia el significado de las expresiones del lenguaje. En un sentido más estricto, es la parte metalógica, que estudia las interpretaciones. Entonces, ¿qué mejor que juntar la lógica con el derecho para que nos dé un concepto correcto de todas las frases que utilizamos en el derecho? La prescripción del lenguaje jurídico va en relación a la orden o mandato de esta misma, en relación al acto lingüístico, y se le indica con un signo especial, básicamente las comillas, que indican que la expresión lingüística es una orden. Por ejemplo, el artículo 124 del Código Penal de Baja California habla de la punibilidad del homicidio simple y define al homicidio simple como al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 15 años de prisión. Entonces nos da la definición de que si tú privas de la vida a otra persona, se te castigará. Entonces ahí es donde entra el uso prescriptivo, que es el mandato de la ley. Ahora, la lógica jurídica en relación al raciocinio jurídico es como Kalinowski, uno de los pocos conocedores de la lógica, da todavía un significado tradicional, la cual la llama la actividad razonadora de los juristas. Y nos damos cuenta que el razonamiento vuelve a aparecer y que va encaminado a la lógica material. El raciocinio es la razón, la facultad de la mente para permitir, aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto va en relación también, por ejemplo, en la toma de decisiones de los jueces en cuestión de una resolución jurídica. Se utiliza el razonamiento jurídico. Pro y contras. La lógica jurídica. En el momento en el que el derecho no consigue aceptar las consecuencias lógicas, comienza el camino en el que se separan los argumentos a favor y en contra de los análisis lógicos del derecho y de sus alcances para la práctica del derecho. Podrá haber personas para las que la práctica del derecho simplemente no pueda llevarse a cabo sin los análisis lógicos del derecho, así como también existirán aquellos que no ven al análisis lógico como algo fundamental para la práctica del derecho. El jurista mexicano Ulises Schmel afirma que las contradicciones lógicas existentes entre los contenidos de normas positivas no implican necesariamente la inexistencia o invalidez de una de las normas. Dos normas contradictorias en un orden dinámico pueden ser válidas simultáneamente. Esto para la lógica significa irracionalidad, pero visto desde el punto de vista del funcionamiento efectivo del derecho, se responde así, y cito: no creo que sea irracional una posición que,
sin cerrar los ojos a los hechos desagradables, descuida el modo de cómo de hecho opera el mundo del derecho. No puede sensatamente afirmarse que el derecho constituye un sistema lógico. La afirmación en este sentido es muy probablemente la expresión de un deseo o la creencia de un mito. Tal cosa podría ser más una utopía que una realidad, solamente por decirlo de alguna manera. El tema de semiótica jurídica. Bueno, en el tema nos dicen que los siglos no han cambiado mucho con el día de hoy a la de una cultura previa, ya que en los colegios no se enseñaba lógica con los propósitos previamente mencionados, y para ello poder introducirlos en los currícula del derecho, que es un plan de estudio a través de los análisis lógicos, y para ello su único camino u opción es realizar un asedio lento en un circular a partir de las peculiaridades lingüísticas del derecho. En otras palabras, quieren intentar dar una enseñanza que tome su tiempo en comunidades a partir de las diferentes características lingüísticas del derecho. Observada Kalinowski que la semiótica jurídica podía servir de enseñanza para el estudio al análisis lógico del discurso jurídico. Esto solo sería al principio, ya que después continuaría con el estudio lógico, y aquí se nos presentaría la interpretación lógica del lenguaje del derecho y del conjunto normativo jurídico. También decían que si se admitiera definitivamente que los estudios lógicos del derecho no reflejan el real tipo de racionalidad del derecho, estos estudios dejarían al descubierto muchos temas centrales como la teoría del derecho, estaría en duda el sentido lógico del sistema normativo jurídico, también la lógica del razonamiento justificatorio, que implica la consideración del derecho como ámbito de las razones, que se aduce para la explicación y justificación de las acciones, que inclusive esta aún sigue siendo muy importante en la vida del derecho, como la interpretación jurídica y la producción de la sentencia, ya que no pueden pasar sin una condición en el objeto del análisis lógico reconstructivo, y cuyas consecuencias teóricas servirán como criterios regulativos de la racionalidad del derecho. En resumen, la enseñanza de los análisis lógicos del derecho en sus versiones reseñadas cuentan con muchos elementos útiles, con alcances muy prácticos para una actividad profesional del derecho positivo, pero aún queda por entender que los elementos que se ajustan al orden de la vida del derecho, y hay otros que sin cuya intervención del derecho se convertiría contra, lo cual es como la práctica caprichosa y arbitraria, que sería una práctica que no sigue los principios didácticos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Podría considerarse la lógica jurídica como una jurisprudencia amplia de todo lo que nos quiere dar a entender el derecho, porque muchas veces no sabemos qué es lo que significa, simplemente leemos y lo que vemos a simple vista creemos que es lo correcto. Sin embargo, gracias a la lógica jurídica por ejemplo, la lógica y el derecho tienen muchos razonamientos, por ejemplo, el jurídico lógico, que son todas las reglas que pertenecen a la lógica formal, o el jurídico no normativo, que te ayuda a desplegar para llegar al conocimiento, o el jurídico paralógico, que es el razonamiento de la persuasión, o el jurídico extralógico, que son conclusiones meramente probables. Todo esto va encaminado a la lógica, entonces es imposible que la lógica y el derecho no estén relacionadas.